Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. A raíz de la nueva información que sale a relucir, ¿cuál será el futuro de la reforma contributiva? Con nosotros Francisco Párez, exsecretario del Departamento de Hacienda. También con nosotros Antonio Medina, exmiembro de la Junta de Supervisión Fiscal, y Juan Zaragoza, exsecretario del Departamento de Hacienda. Gracias a los tres por estar acá. Buenas noches. ¿Cómo evaluar o cómo entender la inconsistencia en el gobierno en torno a la información presentada sobre la reforma contributiva? Yo tengo que decir que es normal que se evalúen y se revisen y en el proceso legislativo se corrijan, estimado, eso puede ser normal. No debe ser normal cuando dices que estás un año evaluando la reforma contributiva, porque ocurren muchos cambios legislativos que se dan a la prisa. Pero este no debería ser el caso. Ahora lo que debemos esperar es ese proceso legislativo, revisar, se deben documentar mejor, porque ya sabemos que la Junta no favorece la reforma contributiva porque no vino acompañada de fuentes de repago suficientes a nivel de ingresos y de gastos. Así que si vas a entrar... Digo, pero ahora, perdón que lo interrumpa, pero ahora con lo que ellos sometieron pareciera que hay un exceso de recaudos. No, de hecho, pero yo creo que como que ahora va a haber un boquete y que el legislador tendría que especular si le votaran a favor a la medida tal cual como está ahora mismo sobre potenciales fuentes de repago a nivel de presupuesto, porque en el memorando que envió el gobierno de Puerto Rico esboza que aún están haciendo el presupuesto del año fiscal 2027. ¿Sí? No ofrecieron un estimado para los próximos años, no hay un modelo económico que se integró en esa respuesta que típicamente es que se añade en el plan fiscal. Por eso en la Asamblea Legislativa le pide el borrador del plan fiscal, porque por ahí entran esos modelajes, pero ciertamente queda bastante camino por recorrer. Estos números, estos cambios sustanciales en los números iniciales a los que ahora se presentan al Senado, ¿pondría más en posición a la Junta de, mira, esto no va para ningún lado? Pues mira, número uno, a mí lo que me preocupa es que no demuestra seriedad en las propuestas cuando tú tienes unos números que cambian 3 veces más grandes o 2 veces más grandes, que tienes una diferencia de 100 millones de dólares. Y quizás lo que me preocupa es que no se hizo el análisis con la seriedad necesaria, ya sea inicialmente o con la revisión, demostrara que pues el análisis no estaba bien hecho, estaba hecho al garete, vamos a hablarlo claro. Por lo tanto, ¿qué va a estar mirando la Junta? La Junta va a querer asegurarse que cualquier proyección de recaudos, que cualquier proyección de reducción o aumento esté hecha con la seriedad necesaria para que no fallemos. Y por eso es que la recomendación es, mira, vamos a hacer esto año a año, si sobra dinero, pues podemos hacer un rebate, pero definitivamente no nos podemos tirar a hacer una reforma al garete, reducir las contribuciones sin estar seguros que realmente o los recaudos nuevos se van a dar o las recomendaciones que está haciendo el gobierno son responsables y los cálculos son adecuados. Esto es un ejemplo, no puede haber un ejemplo más claro de por qué la Junta de Supervisión Fiscal no se puede ir de aquí, porque estamos repitiendo lo que año tras año se hacía y lo que se había criticado y por lo que tenemos una Junta aquí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero por lo menos veo que si están empezando ahora a mirar una potencial reforma que sea holística, que se tome un año haciéndolo, que lo hagan con calma, que lo hagan con las personas, con los expertos necesarios, cosa de que cuando propongan algo tenga buenas proyecciones, esté formateado de una forma que haga sentido. Y mira, como puertorriqueño yo quiero tener menos taxes, yo quiero tener mejor oportunidad de que mi negocio crezca. Y es necesario que tengamos una reforma contributiva. Yo lo digo como individuo y como miembro de la Junta, pasado miembro de la Junta también. La Junta estuvo en esa posición de que hace falta una reforma, pero tiene que ser una reforma responsable. Una pregunta quizás a los dos que estuvieron dirigiendo Hacienda. Lo que vimos hoy es que hay unos cambios significativos en las proyecciones sobre unos impuestos, especialmente en el tema de los equipos solares y en los carros híbridos. La pregunta que tengo es, ¿cuán rápido pudiéramos saber, ¿verdad? Viendo la data de Hacienda, si se está cumpliendo con esa proyección? Vamos a decir que la Junta le dice, les voy a dar un año para implementar esta reforma. Vamos a ver si las proyecciones son correctas. ¿Cuán rápido Hacienda puede decir, mira, sí, estamos recolectando exactamente lo que proyectamos? Pues mira, bastante rápido. Pero déjame decirte primero en cuanto al error. Esas cosas pasan en las agencias de gobierno. Yo cuando era secretario, yo vivía con la paranoia. Yo no le embargaba un caso importante de embargo o con el cierre de los negocios. Yo verificaba una vez, 2 veces a diferentes personas, a veces pedían los papeles,
porque yo venía de la calle, ¿verdad? Y yo sé cómo es Hacienda. Tú pides una certificación de deuda hoy y sale en 0, y la pides mañana y te salía una deuda. Pero una cosa es decir 18 millones y después decir 100 y pico de millones. Y de hecho es 10X. Yo, a los 2 o 3 días yo hablé con el secretario y le dije, esos números están mal porque si hay 200,000 casas con placas solares y 150,000, esto es un cómputo de servilleta, ¿verdad? 150,000 son arrendamientos. Y el pago de arrendamiento es como 4,000 al mes, como 4,000 al año. Pues poner eso a pagar IBU. Exacto, ahí está la matemática. 4,000 por 150,000 son 600 millones. El 11, el 10 y medio te da 60 y pico millones. Por otro lado, le dije, si tú ves los datos de la venta de automóviles híbridos, que lo publica la industria, si son 5,000 y pico de vehículos, y el promedio de venta de un vehículo híbrido en Puerto Rico son 75,000 pesos, pues saca los números, te va a dar más de 100 millones, ¿verdad? Pero volviendo a tu pregunta inicial, como son unos artículos de consumo tan grandes y tan particulares, ¿verdad? Tú te puedes dar cuenta rápido, las ventas de automóviles, oye, esto no es como vender una nevera. La venta de automóviles, el sistema de Hacienda las captura muy bien, igual que lo solar. Francisco. Sí, no, definitivamente tiene la capacidad, y que obviamente esto es un proceso dinámico, y para eso el proceso legislativo, como quiera, con la respuesta que ha dado el gobierno a la fecha de hoy, lo que se ve de esa respuesta, todavía no queda un panorama claro de cuáles van a ser los ingresos y cuáles van a ser los gastos del presupuesto cuando simplemente esta reforma. Pero eso deja mucho que decir del Departamento de Hacienda, que es el que tiene que dar los números correctos, y fue el que dio supuestamente los números iniciales y ahora hay un déficit. Sí, lo que pasa es que ese número alguien se lo dio al secretario. O sea, que eso no lo dio Hacienda. Eso fue una encomienda, es lo que usted está diciendo. No, el número ese, los números iniciales. Por eso los iniciales. Alguien de asuntos económicos. Lo que quiero decir es que no fue un invento, no fue con la malintención, ese número no sale del aire. Eso fue algún número que le dio y faltó la rigurosidad, y más ahora con Suri, ¿verdad? De esos artículos de consumo que pagan IBU. Tú puedes refinar los números y darte cuenta que estaban mal. ¿Usted hubiese dado unos números como esos siendo secretario de Hacienda, o usted, Francisco Párez, siendo secretario de Hacienda, usted se hubiese arriesgado a dar unos números que al final sabíamos que no iban a ser los números y que iba a haber una deficiencia de por lo menos 100 millones de dólares? Mira, para una reforma contributiva que se quiera hacer. Nunca fue así. Tengo que decir que hubo correcciones de estimados que se hacían al proceso legislativo, eso es normal. Tengo que decir que este proyecto pues fue raro. El proceso de presentación, se estuvo un año pensando en una reforma, terminó siendo un proyecto de ley de 22 páginas. Ellos aluden que es que habían otros 10 proyectos de ley. Para que le quede claro al pueblo de Puerto Rico, esos 10 proyectos de ley que se aprobaron anteriormente, la mayoría eran extensiones que ya existían. Así que tampoco estamos hablando de esta gran reforma o manera distinta de cómo cobrar los impuestos. Y ciertamente pues quedó a deber con esas 22 páginas y 13 memorias que no decía absolutamente nada. Ahora por lo menos tenemos un panorama un poco más claro, y por eso la Asamblea Legislativa pues se le debe felicitar por el trabajo que han hecho. Pero mira, también hay que reconocer. Ahora el proceso correcto sería esperar al presupuesto, hacer esto junto con el presupuesto para saber cuál va a ser el gasto. Yo te tengo que decir que una reforma contributiva debe ir de la mano del presupuesto, porque el presupuesto utiliza el dinero que se recauda para entonces crear el cash, crear el dinero que se usa dentro del gobierno. Por lo tanto, no se pueden hacer, en mi opinión, como dos ejercicios independientes. Se tiene que tener una buena idea de cómo va a ser la reforma, de qué vas a cortar, qué vas a añadir, de cómo vas a llegar a tus metas de recaudo, para entonces hacer un presupuesto que responda a esos recaudos. Pero recuerden lo que yo mencioné aquí en un programa anteriormente, hasta que no se dilucide el tema anterior de Medicaid, olvídate de la reforma. Porque esos son 2,000 millones de pesos que están en riesgo ahí. Exactamente. Y ese es un cantazo demasiado grande para tú buscar en ahorros y cosas cómo financiarlo. Si tú le añadas a los 500 y pico de eso, 2,000 millones, olvídate. Totalmente de acuerdo. Es el riesgo más grande que tiene el presupuesto de Puerto Rico. Y eso está a la vuelta de la esquina. El cheque de alivio contributivo, el alivio contributivo, ¿está en la cuerda floja de igual manera? Porque todavía no se le entregan los informes a la Junta. Mira, yo creo que filosóficamente ¿o va a ser menos del prometido? Filosóficamente la Junta está de acuerdo con ese tipo de proyectos, pero es la responsabilidad de la administración demostrar que tienen los fondos necesarios para financiar
ese cambio en la ley, ¿no? ¿Y hay los fondos? Mira, el secretario de Hacienda certificó que el dinero en caja está disponible, pero a mi juicio el análisis debe ser un poco más científico. Deben ser gastos corrientes que te estás ahorrando para paliar ingresos corrientes que vas a dejar de vengar o ese aumento, ¿verdad?, a través de ese alivio contributivo. Y de la certificación que emite el secretario de Hacienda, pues para mí es insuficiente. Claro, la documentación para esto es mucho más sencilla que una reforma. Claro, pero por eso pero no se ha dado. Por varios años. Esto es, si tienes chavo hoy. Sí hay chavo. Mira, pero que no hayan partidas que estén comprometidas y que es otro tema. Que puede ser que está el dinero en caja, pero hay partidas de ese dinero en caja que está comprometido y no lo están haciendo. Vale la pena mencionar que hoy específicamente la Junta de Supervisión tuvo un foro económico donde se habló puntualmente que las proyecciones de crecimiento en Puerto Rico van en descenso. Y el último año tuvimos un crecimiento casi mínimo. Si miramos los próximos 5 o 10 años, no hay la certeza de que vamos a mantener el mismo paso de crecimiento que hemos tenido por los últimos 3 o 4 años. Por lo tanto, una reforma contributiva que no esté seguro que va a levantar los recaudos necesarios para crear los fondos para correr el gobierno, realmente es muy peligroso. Es peligrosísimo. Se está acabando la gasolina. Bueno, gracias a los tres, como siempre, por la conversación. Amigos, hacemos una pausa. Antes pasamos con Kimberly. Gracias, Laisa. Nuestro panel político está listo, señores, para reaccionar. ¿Qué opinan ellos sobre todo lo que estamos discutiendo sobre esta reforma contributiva? Usted agárrese ahí en su silla porque lo que viene está caliente. Quédese con nosotros.